¿Qué tal, amigos de Terraza Multimedios? Esta fría tarde de invierno, maestro Masip, me da mucho gusto que haya aceptado platicar con nuestro público en Facebook. Maestro Armando López Masip, es un honor, gracias por estar con nosotros. Y es que hablar de ustedes de muchas cosas, no nada más de la Orquesta Clásica de Orizaba, autor de libros, conocedor de la historia de Orizaba. ¿Cómo crece todo ese interés que ahora no los comparte usted, maestro? Bueno, licenciado Fernando Inés Carmona, agradezco primero el honor que me da de participar en tu programa de Terraza Multimedios, y pues debo de decirle que es algo de lo que Dios me dio y yo trato de retribuir, de contribuir a mi ciudad, a mis coterráneos, a los medios, que sea algo de provecho y en honor a quienes vinieron a establecerse aquí, que yo creo que fue su mejor acierto, escoger Orizaba para venirse a vivir aquí. Y además con este clima, ¿no? Escogimos, siempre nos sentamos de aquel lado, maestro, tenemos incluso ahí nuestro letrero Terraza Multimedios, credibilidad en radio, pero hoy precisamente por las condiciones del clima, hay que decirlo que este programa es pregrabado, hay que decirlo, y en este viernes que estamos grabándolo, pues nada más la espectacularidad que tenemos aquí atrás, ¿no? El clima que ha caracterizado Orizaba. Pues por el clima templado fue el desarrollo industrial, la humedad, la cantidad de agua, pero también esta altitud de 1200 metros al nivel del mar hizo que nuestros antepasados españoles pudieran sobrevivir aquí. Nuestros antepasados indígenas pues ya estaban aclimatados, entonces pues ellos ya de por sí aquí estaban, y pues no somos producto de esa fusión de culturas. Y aquí con nuestro guardián, el Cerro del Borrego, que hoy no se ve, pero pues aquí estamos en el Valle de Orizaba, un hermoso lugar para vivir. Hermoso lugar para vivir, y que a lo largo de la historia que usted conoce fue muy importante, sigue siendo importante Orizaba, sobre todo desde el punto de vista industrial, ¿no? Me decía usted que la primera industria textil se asienta aquí. En 1836 se inaugura la fábrica de Cocolapan, gracias al impulso que da el ingeniero e historiador Lucas Alamán. Él había fundado el Banco de Avío y convence a los hermanos Legrand, franceses, para que inviertan en Orizaba, y él escoge a este lugar y el barrio de Cocolapan, que ya tenía ese nombre porque los indígenas... ¿Dónde era el barrio de Cocolapan? Donde está la fábrica. Ajá. Ahí era Cocolapan. ¿Qué significa Cocolapan? ¿Tiene un nombre en especial, significado? Tiene que ver algo con el agua. Ok. Pero quienes vinieron a sentarse ahí son unos descendientes de la dinastía que tuvo Cortés con una hija de Moctezuma. O sea, eran Moctezuma y Cortés los descendientes. Mendoza, que era el apellido del primer virrey Antonio de Mendoza, y tuvieron canonjías. A ellos les permitieron, a esa descendencia, venir a establecerse, y vinieron de San Cristóbal a Catzingo. Por eso ellos le pusieron al cerro San Cristóbal. Okay. Y se fueron ahí cerca y fundaron un barrio de San Cristóbal acá, Cocolapan. Y es Cocolapan junto al río, porque ahí le convenía a la fábrica para la fuerza, para los motores, y se establecieron en ese lugar. Entonces Orizaba es pionera en la industria textil en el México independiente, que ya llevaba para entonces 12 años. Y después viene Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza. Después vino San Lorenzo. Nogales. Y esto porque Tomás Brani, que era director de la empresa del ferrocarril mexicano, pero antes había sido ingeniero constructor, al pasar por el valle y ver Nogales, ver la laguna, y que el tren pasaba ahí cerca de la laguna, él compró esos terrenos y obtuvo del presidente Porfirio Díaz el permiso para hacer la fábrica, que le llamó San Lorenzo porque su mamá más se llamaba Lorenza. Lorenza, ok. Y también le dieron permiso de hacer una estación de ferrocarril. Entonces ahí podían subir y bajar, bueno, primero la materia prima, el algodón, y ya luego él con sus telas. Al mismo tiempo, en Cerritos, un alemán, Enrique Wichers, hizo la fábrica de Cerritos.
Y como vio este señor Braniff que era buenas las utilidades, convenció a los franceses que ya tenían las fábricas de Francia, el puerto de Liverpool y el Palacio de Hierro en México, para que se unieran y conformaran juntos la Compañía Industrial de Orizaba, la Sidosa. Sidosa. Y esto lo hicieron en 1889 para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. Y entonces deciden hacer la más grande y moderna fábrica de hilados y tejidos de América Latina, y esa es la de Río Blanco. Ellos construyen Río Blanco, que la inaugura Porfirio Díaz el 9 de octubre de 1892. 1892. Oiga, maestro, es impresionante los datos exactos que tiene usted, con fechas, con días exactos, es impresionante. ¿Cómo nace ese interés de la historia en Armando López Massip? Bueno, debo de decirle que yo viví aquí enfrente mi infancia y mi juventud, y que mi abuela, doña Josefa Mesa, mi padre Sacramento López, mi madre Lilia Massip, pues no teníamos televisión, oíamos la radio, pero se acostumbraba a contar historias. Entonces a mi abuelita, que ya vivía aquí enfrente, cuando fue lo de 1907, nos platicó de unos que vinieron huyendo y se refugiaron ahí en lo que se llamaba antes el patio del Espíritu Santo. Y que ¿Está aquí enfrente? Sí, ¿Está aquí enfrente? Bueno, ahí donde está el estacionamiento de un restaurante aquí junto, ahí era el patio del Espíritu Santo, que también se llamó el patio del 7 de enero, tuvo dos nombres. Entonces yo desde pequeño oía las pláticas y siempre me gustó, y mi padre me platicó lo de la persecución religiosa, y mi mamá lo de la cuestión sindical y todo esto. Entonces, y me gustaba mucho leer desde pequeño. Cuando entré al Tecnológico en 1976, descubrí en la biblioteca los 2 tomos de José María Naredo de la historia de Orizaba, y desde el primer semestre, en una hora libre que tenía, yo ahí todos los días iba a leer 1 hora, y leí los 2 tomos desde 1976. Entonces me tracé una línea del tiempo, pero me quedaron muchas interrogantes. Bueno, ¿y qué pasó antes? ¿Y qué pasó después? ¿Y cómo estamos ahora? Y ahí viene todo, ¿no? Y entonces lo dejé madurar. Y cuando en 1999 el padre Josafat Muñoz, de aquí de la parroquia de San José, me invitó a dar una plática porque se cumplían 200 años de la venida de los frailes franciscanos para fundar el Colegio Apostólico de Propaganda Fide de San José de Gracia, me puse a repasar las crónicas de ellos. Él me prestó su libro de crónicas, apuntes de sus propios frailes, y entonces yo me preparé para esa conferencia, pero como yo ya tenía el conocimiento de lo demás, lo fui conjugando, y de mis apuntes nació mi primer libro, que lo terminé hasta finales de 2004. Yo me tardé mucho con mi primer libro, Historia del Templo y Convento de San José. Entonces ahí descubrí otra vocación, que era la de la historia, y pues me apasiona mucho realmente. Y mire que escribir también no es tan fácil, sobre todo obviamente la recopilación de la información, el saberla transmitir, pero también el tema ortográfico es importantísimo. Es muy difícil, pero... ¿Cuántos libros tiene ya? Ya son 13 libros. Y ha sido un reto, porque realmente uno piensa en la creatividad, en hacer las cosas, y lo que más miedo da cuando uno quiere escribir es que le falten las ideas. A mí me ha sucedido, pero de repente descubrí que se me ocurría algo y lo escribía. Y luego otra cosa y le escribía. Y afortunadamente con el uso de la computadora, pues dije, bueno, esto va para acá, esto para acá y esto para acá. Y al empezar a buscar la historia relacionada con el convento, al consultar actas de cabildo y documentos en el archivo municipal y luego en el general del estado y en el general de la nación, encontraba yo al mismo tiempo noticias que tenían que ver con la industria, con los héroes, con los personajes. Entonces, sin querer, fui haciendo distintas líneas de investigación,
Y de ahí han salido todos esos libros que le platico, porque pues todo es útil. Finalmente hay que entrelazarlo. Ahora hay huecos, hay que investigar, hay que ir a las fuentes documentales. También fui al Archivo Histórico de la Provincia del Santo Evangelio en México. Uh-huh. Esa se fundó en 1524, es la más antigua de América Latina. Entonces yo tuve la fortuna de que los frailes me permitieran ahí pues hurgar en sus archivos. Y esto es apasionante. La verdad es que es un reto. Y alguien me dice, bueno, pero tú eres ingeniero. Pues sí, sí lo soy. ¿Ingeniero en qué? Soy ingeniero industrial químico. Ok. Y es una carrera con un perfil muy amplio, que tiene que ver con la planeación, la administración, en general, toda la cuestión de dirección y de control de calidad, pero enfocada a la química. Bueno, yo todo eso lo enfoqué a las ciencias sociales y apliqué el método científico. Entonces mi primer libro lo hice con rigor metodológico del método científico. Ya después hice mi maestría y mi doctorado, y entonces ya aprendí también la metodología para las ciencias sociales, y ya luego por gusto pues estudié otras carreras. Entonces eso me ha permitido pues capacitarme más para hacer mejor mi trabajo. Y tener un amplio escenario. Y lo digo pues porque entre más estudia uno, se da cuenta cuánto le falta por saber. Sí, de veras. Claro. Dices, ¿cuánto me falta? Estoy apenas empezando. Oiga, maestro, con lo que usted ha escrito, que ha investigado, vámonos a jugar un poquito con la imaginación. Nárrenos usted cómo sería un día de Orizaba en la época cuando estaba todavía la corona española. ¿Cómo sería? Porque hoy inicia Orizaba muy temprano. De hecho, Orizaba ya empieza a ser una ciudad que no duerme, mucha actividad en el transcurso de la madrugada. Pero vámonos a esa época, la época de la colonia, de la corona española. ¿Cómo era un día en Orizaba? Cuando vinieron los primeros españoles a asentarse después de la conquista, se sentaron a la orilla del camino y entonces empezaron a hacer hostales, casas de comedores, y también idearon un hospital porque se dieron cuenta que aquí en Orizaba, 1200 metros sobre el nivel del mar, podían curarse de las enfermedades tropicales. Algunos de ellos apenas tocaban tierra firme en Veracruz, se morían porque era muy insalubre, y el vómito negro y el paludismo, la malaria y todo se los llevaba en horas, vaya, así de rápido. Pero aquí se dieron cuenta que sobrevivían. Ahora, llegan aquí los españoles, y en este lugar que ya estaba habitado y que ya había pobladores aquí autóctonos y que le llamaban a este valle Aguilizapan, y cuando le metieron la ortografía del castellano al náhuatl, que es un error, pero ni modo, ya es parte de la historia, le pusieron Ajahualizapan, una palabra que nuestros antepasados españoles nunca pudieron pronunciar y que terminó en Aulicaba, Aulizaba, Ulizaba, Olizaba, Orizaba con B chica y Orizaba con B grande como es ahora. Okay. Incluso el primer reportero, y este es un dato para usted, a ver, venga, podría ser el mismo Hernán Cortés, porque ¿por qué? En una de sus cartas de relación que le envía al emperador Carlos V, menciona a Aulizaba, ya menciona este lugar, Cortés estuvo aquí. Entonces, pues los primeros fueron encomenderos, les repartieron tierras, ellos hicieron, dispusieron, sembraron lo que a ellos les necesitaban y tomaron como servidumbre a algunos de los indígenas que aquí vivían. ¿Aquí qué cultura era? Se sabe que vinieron tlaxcaltecas y que luego fueron conquistados por los aztecas en tiempos de Moctezuma I, Moctezuma y Huicamina, y eso está ahí en la piedra del gigante, está sentado. Ahí se supone que esto es 100 años antes de lo que sería la conquista. O sea, cuando llegan los españoles, los aguilizapantecas, por llamarles de alguna manera, los orizabeños de hace muchos años, estaban sometidos por los aztecas. Les rendían tributo, les pagaban
con mantas, con cacao y con personas, hombres y mujeres, para los sacrificios humanos, porque eso es un hecho. Lo hacían, así era su religión, y sacrificaban hombres y mujeres, y lo que ocultan mucho es que pues se los comían, eran antropófagos. Digo, hoy hay que pensar en el contexto de hace cientos de años, era normal para ellos hacerlo. Hoy pues nos parece una aberración, pero eran las costumbres de ellos y eran también sus creencias. Entonces, ¿cómo era esta tierra? Pues llegan esos españoles, ponen sus casas de cal y canto y con techos de teja habana, aquella teja que es de barro, y es por el rumbo de San Juan de Dios en donde se empiezan a establecer, y del rumbo de lo que ahora es el mercado hacia arriba, es el barrio de Ixhuatlán. Ahora, ¿qué pasa con los que aquí vivían? Algunos se quedaron, pero otros se fueron a fundar Ixhuatlancillo del Monte, que hoy se llama Ixhuatlancillo. Nada más así. Y otros se fueron a fundar a Santana Atzacan. Entonces, los que viven en esos lugares son descendientes de los que aquí habitaban hace 500 años. No, pues es muy, muy interesante esa historia. Me llamó mucho la atención lo que dice de la piedra del gigante, y hacemos rápidamente un paréntesis. He leído, obviamente no tengo la certeza, de que esa piedra es volcánica, que es producto de una erupción que tuvo el Pico de Orizaba. El Poyautecat, Citlaltépetl o Pico de Orizaba todavía tenía actividad volcánica cuando vinieron los españoles. Se supone que es en el siglo XVI cuando está registrada la última erupción, pero por supuesto que este monolito debe de ser de hace miles de años. En alguna erupción de esas espantosas que debió haber habido hace miles de años. Realmente nuestra historia pues es muy reciente. De Cristo para acá pues vamos en 2022 años, y un poquito hacia atrás pues es prácticamente desconocido, porque hay códices y algunos restos arqueológicos, pero todo es interpretación, se lo tienen que imaginar. Realmente no tenemos la certeza de cómo fue. Se supone que una de las primeras culturas aquí en lo que es Mesoamérica fue la cultura olmeca, la de las cabezas colosales. Es la cultura madre, pero el término olmeca se lo dio a alguien, o sea, no sabemos cómo se llamaban. Así como a los egipcios, fueron los griegos los que les pusieron egipcios, pero no sabemos cómo se llamaban. Vaya, nuestra historia es reciente, antes nadie se ocupó de recopilarla. Por eso digo, a mí me apasiona y me gusta. Ahora yo trato de relacionar la historia regional con la estatal y la nacional, pues para darle el valor que merece aquí nuestra tierra y los que nos precedieron. Bastante interesante, y nos llama mucho la atención cómo Orizaba ha ido evolucionando. En su momento fue capital del estado. Sí, Orizaba fue una ciudad muy importante desde el virreinato, pero los nobles que aquí tenían dominio, el conde del Valle de Orizaba, la marquesa de Sierra Nevada y la marquesa de Selva Nevada, que eran grandes terratenientes, le ocultaron a Orizaba el derecho de ser villa. Entonces fue villa. ¿Por qué? Pues porque no les convenía que hubiera autoridades que con los que tenían que compartir el poder. Pero es hasta 1765 cuando el rey Carlos III le concede a Orizaba el derecho de tener sus propias autoridades. Cosa curiosa, porque desde 1600 los indígenas ya tenían su palacio de gobierno ahí junto a la que hoy es Catedral de San Miguel, en un edificio de 2 pisos en lugar de uno grande que está ahí que se llama Catedral. Hubo una casona. Antes era Sardañ, ¿no? Álvarez Sardañ fue el que lo construyó y así se le llamó mucho tiempo, pero demolieron la gran casona que para el año 1600 ya habían construido los habitantes de la República de Indígenas de San Miguel Aguilizapan, porque poco se sabe que en la colonia nuestros antepasados indígenas tenían la canonjía de elegir ellos sus propias autoridades, tenían sus tierras comunales, de alguna manera vivían en paz
y estaban, dijéramos, complacidos, conformes con lo que tenían. Ahora, no solo es 1600, es hasta la década del 1550 cuando les autorizan a ellos tener sus autoridades. Y es hasta 1765 cuando le dan a los españoles la oportunidad de tener su cabildo, o sea, el de españoles. Y por eso hicieron la casa consistorial, la que se encuentra ahí en la Norte 1. Ese es el palacio de gobierno de Orizaba, ya con un que de 1776 ya consigue el título de villa, y que en 1830 el diputado por Orizaba, que era un sacerdote, él consigue el título de ciudad para Orizaba, Córdoba y Jalapa en paquete, el diputado por Orizaba. Entonces, pues es una historia larga de contar, pero que es importante para nosotros, porque es lo que nos dejaron. Por eso hay que ver qué nos toca hacer a nosotros. Exactamente. Oiga, maestro, para empezar a hacer esta interesante plática, llegan los españoles, obviamente había aquí gente nativa, viene una mezcla de culturas, ¿es correcto? Viene una mezcla de culturas, y cuando hablamos de mezcla, incluso hablamos de relaciones entre ellos mismos, ¿no? Para generar más población. Mucho se ha criticado a Castilla por la conquista, pero pues es la historia del mundo. Digo, los mexicas o aztecas tenían conquistado a todo esto, y Cortés no nos hubiera vencido si no tiene la ayuda de los tlaxcaltecas, cholultecas, tehualtecas y todos los que estaban sometidos. La historia del hombre es así, pocos la entienden, y qué triste, porque el hombre no ha podido ser libre, pero era libre solo cuando era el hombre de las cavernas, cuando no usábamos ropa, cuando vivíamos en las cuevas y nos alimentábamos de lo que encontrábamos, ¿no? Pero eso sucedió hace miles de años. Desde que vivimos en sociedad, pues unos pueblos, unas culturas han prevalecido. Afortunadamente la nuestra es una nueva nación, nos guste o no. El gran defensor de los indígenas y maestro, el doctor Miguel León Portilla, el que escribió La visión de los vencidos, también dice: quien reniega de lo español, reniega de sí mismo, porque nos guste o no, somos un pueblo mestizo. Tenemos algo de español y algo de indígena. Entonces hay que reconciliarse con el pasado y asumir lo que somos. Somos una nación que apenas tiene 200 años. El año pasado celebramos el bicentenario de la consumación de la independencia. Apenas, porque estuvimos sometidos 300 años en el virreinato de la Nueva España. Entonces, pues somos esto, somos un pueblo que además es de inmigrantes, porque cuando hablábamos al principio de la industria hizo que vinieran aquí técnicos franceses, alemanes, ingleses, además de los españoles que siempre vinieron, y eso hizo que hubiera pues una mezcla de culturas, y también le llaman razas. No hay una raza más que la humana. Digo, si alguien quiere hacer otras diferencias, pues ya ahí será su problema. Pero culturas. Ahora, si a esto agregamos los que vinieron del Medio Oriente, que les decían turcos, pero que no son turcos, porque venían con pasaporte de Turquía, pero en realidad vinieron de Siria, de Líbano, ellos, y que les llaman árabes porque hablaban árabe o hablan árabe, pero no son estrictamente de Arabia Saudita. Pues todo eso es una mezcla que aquí tenemos que nos enriquece, porque este lugar siempre ha sido hospitalario. Llegó a albergar aquí a los poderes del Estado, que esa era la pregunta que usted me hacía. Me desvío un poco. Ya cuando fue el México independiente y se forma de la antigua intendencia de Veracruz el Estado de Veracruz, en la distribución geográfica se hacen cantones, y el cantón de Orizaba tiene capital en Orizaba. Hay un cantón en Córdoba y hay un cantón en Cosamaloapan. Bueno, esos tres cantones tenían como capital, pertenecían al departamento de Orizaba, que incluía Zongolica. O sea, imagínense las dimensiones de Orizaba en 1824. ¿Incluye también parte de Puebla? Hasta el volcán. Por eso es el Pico de Orizaba. Por supuesto. Por supuesto. Y era del tamaño, yo creo que como de Aguascalientes o como de Tlaxcala.
Así fue el departamento de Orizaba. Luego, pues, con el paso del tiempo y con el municipio libre en 1917, desaparecen los cantones y Orizaba se queda solo con el territorio urbano. Y ahora es una de las ciudades o municipios que tienen menos territorio, habiendo sido enorme. Pero finalmente somos una zona conurbada, una zona metropolitana, y los 21 municipios que somos en esta zona centro, pues todos somos hermanos. Al final. Y así nos vemos, y pues así debemos de tratarnos, para vivir en armonía, vivir en paz. Perfecto, maestro. Yo le quiero agradecer muchísimo. De verdad que se nos fueron rápidamente 25 minutos de una plática que nos podemos pasar aquí toda la tarde y seguiríamos hablando de cómo Orizaba ha ido creciendo, pero ojalá haya otra oportunidad más adelante para cuando quiera. Para mí es un honor estar en las instalaciones de Roxa, de mi amigo Alonso Domínguez Ferráez. Tuve la fortuna de conocer a su abuelo, a don Carlos Ferráez Matos, que era amigo de mi papá, y mi papá era un músico que venía al Quisetecu a tocar la guitarra. Entonces yo me siento en casa y me siento en mi barrio, porque aquí viví mis primeros 24 años al frente. Así que un honor. No, hombre, muchas gracias. Además con el clima clásico de Orizaba. La cereza del pastel. ¿Verdad? Maestro, muchísimas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, y gracias a ustedes, amigos de Terraza Multimedios. Ya lo saben muy bien, nos pueden seguir a través de Noticiero en Punto, obviamente en Facebook, Noticiero en Punto. También está Romántica 101.3 F.M. Y además en Picosa XHOV. Estaremos aquí en Terraza Multimedios. Que tengan excelente día.